Do versus Cine, y esta vez vamos a hablar de las 10 películas más crueles en la historia del cine. No estamos hablando de películas perturbadoras, No, ya hicimos no. ese programa ya, esto es otra cosa. Claro. Dramas crueles, este es exactamente el tema. ¿Cuáles son? Ya lo van a ver a continuación en Do versus Cine. Y en el puesto número 10 tenemos una producción de Alan J. Pakula del año 1982 y que le valió el Oscar a Mejor Actriz y en cierta forma cimentó su fama de esta actriz como una de las grandes de la actuación. La película es La decisión de Sofía, Sophie's Choice, protagonizada por Meryl Streep. La trama se sucede durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. ¿Y por qué decimos que esta película es cruel? Porque en el transcurso de la misma, el personaje de Sophie tiene que decidir entre de dos hijos cuál debe sobrevivir y cuál debe morir. De hecho, la cuestión, esta línea de diálogo se ha convertido casi que en un meme, en que quién vive, quién muere. Incluso hasta un episodio de Los Simpsons sucedió y que prácticamente el que haya visto la película entendió. Pero la verdad es que la forma como Alan J. Pakula refleja ese mundo de la Segunda Guerra Mundial, del judaísmo, de la opresión que sucedía en los campos de concentración es tan fuerte que uno se siente como que desagradado en el fondo. Uno siente como a nivel de alma que algo no está bien, de que obviamente el nazismo era una porquería, porque esa es la realidad, y que ese maltrato de la dignidad humana se ve tan planteado allí que uno siente que, wow, eso era algo terrible. Pero también es una demostración de que es una obra maestra del cine de los 80 y que Meryl Streep es sin duda alguna una todoterreno en el campo de la actuación. Llegamos al puesto número 9 y nos vamos al año de 1993 con In the Name of the Father, en el nombre del padre, película dirigida por Gene Sheridan y protagonizada por este aspirante actor, Daniel Day-Lewis, aspirante actor. Sí, sí. ¿No? Aunque yo había ganado un Oscar por Mi pie izquierdo, Sí, pero bueno, estaba aspirante empezando actor, ahí, sí, te sabes, tú sabes, sí, ¿no? Esta película trata sobre, es un caso real, verídico, de una familia que fue inculpada de un atentado terrorista en la Irlanda del Norte. Concretamente los incidentes del Domingo Negro del año 1973. Y ellos eran inocentes y los metieron presos. Y la película narra todo lo que le ocurrió a la familia, sobre todo a él y a su padre, que fueron los que más sufrieron Eso fue prácticamente una odisea el de presidio, 15 años en cárcel. Y aquí la abogada, que también hay un proceso también judicial que se ve en la película, en la defensa de esta familia, que fue falsamente acusada, y cómo procedían de mala fe los organismos ingleses de seguridad. Por asumir que todos los habitantes de Irlanda del Norte eran terroristas de IRA. Sí, cosa que es falso. Excelente película, y la película es una película bastante cruda y que te muestra, bueno, el sufrimiento de esta familia. Y en el puesto número 8 de este ranking de 10 películas crueles, tenemos una producción del año 2013 que en su oportunidad ganó el Oscar a la mejor película, dirigida por Steve McQueen, no el actor, sino el director. Que se repite aquí. Sí, por cierto. Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Lupita Nyong'o, que también ganó su Oscar como mejor actriz de reparto, y la obra se llama 12 años de esclavitud. Esta película está basada en el caso real de una persona de color que vivía en el norte, pero que fue secuestrada. Suceso que se producía en diferentes partes del norte de los Estados Unidos, que muchos traficantes de seres humanos secuestraban a personas de color y los llevaban al sur para tratarlos como material de esclavitud. La crueldad que se muestra en la película es innegable. Por ejemplo, en esta película trabaja Michael Fassbender haciendo de capataz de una finca del sur, donde se muestran los latigazos, se muestra el maltrato, se muestran los vejámenes que se cometían todas estas personas. Y en cierta forma el film narra esa odisea de cómo fue secuestrado, cómo llegó al sur y luego su proceso, luego de 12 años, para escapar y volver a recuperar su libertad. Libertad que evidentemente tuvo en el norte, pero que tras un proceso de guerra civil que sucedió en los 1860 en Estados Unidos, llevó a la finalización total y definitiva de la esclavitud, si bien todavía el racismo está presente en la sociedad norteamericana. Y llegamos al puesto número 7 con An American Crime, un crimen americano del 2007, dirigida por Tommy O'Haver y protagonizada por Ellen Page, Catherine Keener y Evan Peters, que ahora está haciendo la serie de Dahmer.
Ni más ni menos. Está siendo ahorita muy famoso con la serie Dahmer de Netflix. Sí, señor. Ayer estaba bastante jovencito ahí en esta película. Esta película está basada en hechos totalmente reales que ocurrieron en 1960, donde unos padres le dejan al cuidado a una vecina, a la hija, y resulta que esa señora estaba bastante desquiciada y castiga a esta muchacha, y la muchacha era algo rebelde, y llega un punto donde la mete en un sótano y la amarra y la deja metida en el sótano. Y los hijos de ella, incluido, traían amigos, torturaban a la muchachita en el sótano. Sí. O sea, la película es cruel hasta más no poder. Sí. Y aquí se ve la mente desquiciada de esta señora, que también había un componente ahí religioso. Es correcto, es correcto. Y la actuación de las dos, tanto de Ellen Page como la que hace de villana, que también sale en Villan John Malkovich, Ajá. es extraordinaria. Una película a nivel de actuación extraordinaria, eso sí, bastante cruel y Sí, bastante yo fuerte. recuerdo estar en el cine y salí como que Sí, impactado. y bastante fuerte, pero la denuncia hay que verla por la denuncia. Sí, señor. Y en el puesto número 6 tenemos una producción del año 2003 dirigida por Alejandro González Iñárritu, que es 21 gramos, protagonizada por Sean Penn, Naomi Watts y Benicio del Toro. Esta película forma parte de ese tríptico que construyó el director junto con el guionista Guillermo Arriaga, con 3 películas que eran 21 gramos, Amores Perros y Babel, sobre las cuestiones de la naturaleza humana, donde versa un poco en cómo se unen los personajes de Naomi Watts y Sean Penn a raíz de un accidente y un trasplante de órganos. Pero a su vez se mezcla con esa necesidad de superar, de crear, de sentir que el personaje de Penn no tenía, pero que evidentemente tienen que inmiscuirse cuando genera una relación. De hecho, el nombre de la película viene dado porque se dice que cuando las personas mueren, pierden 21 gramos en el proceso de liberación del alma. No, pero es importante decir que en la película el centro es la pérdida. El sentido de la pérdida. La pérdida de la familia. Pérdida y violentamente. Bastante, ¿no? sí. Y también la venganza. También. Porque Benicio del Toro hace personajes que hay un accidente allí, hay vida, se pierden vidas humanas, y también está la venganza. Así es, totalmente cierto. Y llegamos al puesto número 5 con la mejor película de la historia del cine sobre los barrios en Latinoamérica. Y hasta ahora no ha aparecido ninguna que le llegue ni al dedo del pie. Sí, señor. O sea, cualquier intento va a ser fallido hasta el momento. Sí. Ciudad de Dios, del 2002, con este par de directores que le dijeron, que son Katia Lut y Fernando Mirelles, que después haría carrera ya en suelo hollywoodense. Sí, señor. Y esta película narra también, está basada en hechos verídicos, y aquí se ve la guerra entre pandillas en los barrios de Brasil, y cómo están conformadas por niños prácticamente, muchachitos jóvenes, y aquí se ve toda la decadencia, toda la perdición, toda la maldad que ocasiona la pobreza. Es la quizá uno de los reflejos de la delincuencia juvenil a nivel mundial, porque no solamente Brasil, la trama es casi universal. Universal, sí. Pero aquí se enfoca más en el barrio, ¿no? Sí, sí. Y eso sí, la película está hecha de una factura de primera. Sí. O sea, la fotografía que fue nominada al Oscar, Ajá. el sonido también fue nominado al Oscar, es de primera, y es una película que se ha convertido en un clásico de culto insuperable. Y Martin Scorsese inclusive la alaba la película. La película también tiene mucho de Scorsese. Claro, tiene una influencia total de Scorsese. Y es una película sorprendente. Los actores que en la película son actores amateur, no son actores profesionales. Y da miedo cómo en verdad tú crees que son criminales. Sí, los niños, sobre todo los niños. O sea, tú ves la maldad que expresan en sus acciones y en el rostro y todo. Es aterrador la película y cruel la cinta. Sí, esta es una película que hace honor al título de este programa. Película cruel. Totalmente, así es. En el puesto número 4 tenemos una producción que en cierta forma lanzó a la fama al director inglés Alan Parker en el año 1978, que es Midnight Express. Esta obra narra sobre un episodio real de un norteamericano traficando hashish por Turquía. Es detenido en el aeropuerto y llevado preso. Y ciertamente se muestra la realidad de las cárceles turcas y sobre todo el sistema de origen islámico cuando tratan cuestiones con el tráfico de drogas.
es bastante pesada, es bastante, por decirlo de una forma, en la cara. Por cierto, el guión de esta película fue firmado por Oliver Stone, ¿vale? Estuvo nominado al Oscar por ese guión. Y Brad David, el protagonista, hace una actuación monumental que también le valió una nominación al Oscar y que muestra esa suerte de relación, de afinidad que puede existir entre los miembros que están encerrados en una cárcel, donde puede surgir muchos sentimientos, amor, odio, envidia, recelo, lo que sea. Pero la verdad es que a nivel de crueldad, a nivel de reflejo de lo que es la realidad de una cárcel en cualquier régimen, sea opresivo, sea liberal, sea del modo que sea, el factor de estar el ser humano encerrado es lo que denuncia Alan Parker y el guión de Oliver Stone en esa intención de reflejar una realidad, de reflejar un sentimiento, un deseo de libertad. Llegamos al puesto número 3 y otra vez aparece el gran director Steve McQueen. Ajá. Con Hunger, la película que lo dio a conocer mundialmente del 2008, protagonizada por Michael Fassbender. Uno de sus actores fetiches, por cierto. Sí, y esta película también estaba, qué curioso, también basada en hechos reales. Fíjense, películas crueles y la mayoría están basadas en hechos reales. Pareciera que la realidad inspira mucho a la ficción, sí, cuando realmente la supera. Y esta película está basada en los hechos reales que acontecieron de un grupo de detenidos presos, también de Irlanda del Norte, pero aquí ahora en el periodo cuando gobernaba Margaret Thatcher. Ajá. Y ellos fueron condenados como delincuentes y ellos querían que se les diera el estatus de presos políticos. Sí. Y Margaret Thatcher se negaba rotundamente a esto y ellos entonces organizaron una huelga de hambre en la prisión. Es correcto. Y la señora Margaret Thatcher, esta presión de los presos, de estos condenados como presos delincuentes, y quería que le dieran la condición de presos políticos, con esta huelga de hambre intentan, digamos, doblegar al gobierno para que les conceda lo que están pidiendo, pero lamentablemente la gobernadora era Margaret Thatcher. Y la cosa llega hasta lo último, sí, ¿no? Sí. O sea, que vemos todo ese proceso, también se muestra el maltrato, porque inclusive una de las formas de ellos de protestar era que, por ejemplo, defecaban y llenaban toda la cárcel de excremento. Y llegaban los guardias y los bañaban a juro y les caían a palo y los mandaban a limpiar la celda y todo esto, ¿no? Y aquí se ve, bueno, esa lucha y cómo yo creo que aquí la parte, digamos, en toda esta crueldad es cómo este grupo mantiene, sobre todo Michael Fassbender, que hace el líder del grupo, cómo ellos mantenían sus ideales. Sí. A toda costa. Claro. Mantener sus ideales y también la Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, esta es una película increíble que no deben dejar de ver. Y en el puesto número 2 tenemos una producción que en su oportunidad, 1975, ganó el Oscar a la mejor película, dirigida por Milos Forman, y es Atrapado sin salida, protagonizada por Jack Nicholson, que también ganó su Oscar en esa oportunidad. Esta película está basada en la obra de la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Casey, que también ese es su nombre en inglés. Que originalmente la hacía en teatro Kirk Douglas. Y que no pudo hacer por factor de edad, porque ya estaba muy viejo para hacerlo en cine. El productor de la película, su hijo, Michael Douglas, y Milo Forman, que es el director, le dice a él, mira, iba a ser Kirk Douglas, sí. Y él le dice, mira, no puede porque tu papá está muy bien para el papel. Claro. La película y el libro, evidentemente, tratan sobre el tema del maltrato a los pacientes psiquiátricos en un manicomio. Ahí tenemos el personaje de la enfermera Ratched, que, bueno, hace toda clase de maltratos psicológicos, médicos, de torturas, etcétera, etcétera. Y en cierta medida el film y la novela tratan de cómo estos pacientes tratan de liberarse, de soltarse de esas ataduras, de ese encierro que simboliza la prisión. No solamente la prisión en términos de un hospital psiquiátrico, que la podemos ver en cierta forma como una prisión, pero sí de esa prisión mental que simboliza la enfermedad mental. De hecho, Ken Casey se basó en su trabajo en la década de los 50, trabajaba como enfermero en hospitales psiquiátricos y él veía los maltratos, los tratamientos, los vejámenes a que eran sometidos muchos de esos pacientes. Y lo quiso reflejar en su novela y que ciertamente Milos Forman sabe traducir al lenguaje cinematográfico con una crudeza tal que uno se queda sin palabras. No, y lo más increíble es que del grupo de personajes que están en terapia allí,
todos están por voluntad propia, no Sí, están señor. obligados. No son forzados. El único que está obligado es el personaje de Jack Nicholson. Si Eso está es por cumplir una correcto. condena allí. Así es. ¿no? Entonces así es lo curioso, ¿no? Sí, En la prisión mental. Por cierto, hay un detalle. Ahí pueden ver a un Danny DeVito con cabello. Sí. Totalmente. Y aquí lo interesante es que el final es un final apoteósico Sí, cruel. Final cruel. bastante. Sí. Y llegamos al puesto número 1 con la película que nosotros consideramos que es el drama más cruel que se ha hecho en la historia del cine, Sí, señor. y más impactante, y tenía que ser La lista de Schindler, de 1993, del gran Steven Spielberg, la cual se ganó 7 Oscars, incluyendo la mejor película y el mejor director, Steven Spielberg, con Liam Neeson. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Y Ralph Fiennes. Y Bel Kingsley también, que Estaba también allí. Y esta película narra también, fíjense ustedes, los hechos reales de Schindler, que era un empresario nazi, del miembro del partido nazi. Así es. Y que en un principio se aprovecha de tener trabajadores judíos en su fábrica. Sí, un poco para ganar favores ante el Sí, establishment. y después así. se va dando cuenta de toda el horror que están haciendo los nazis y todo esto, y comienza a salvar, así de que los lleven a los campos de concentración y los eliminen. ¿No? Y es una película que lógicamente tiene que mostrar todas las barbaridades que hacían los nazis, Así es. ¿verdad? Pero al mismo tiempo que es una película cruel, también es una película muy conmovedora. Sí. Y que da un mensaje de esperanza. De esperanza. Inclusive hay un clímax en la película ya, llegando al final, donde el llanto en la sala era unánime. Sí, el que no se conmueva viendo esta clase de Sí. películas es porque literalmente o tiene alcohol en las venas. No, un psicópata. O es un psicópata. No tiene empatía. Es no tener empatía, porque es algo que uno se queda loco. De hecho, hay un detalle curioso, por cierto. Spielberg no le permitieron filmar en Auschwitz, el éxito real, así que lo creó en un estudio en Polonia. Pero la recreación fue tan precisa y tan exacta que muchos juraban que había filmado en locación, y muchos sobrevivientes del nazismo que vieron esa escena dijeron, se espantaron, quedaron locos. Sí. Pero eso da el nivel de verosimilitud, de realismo que imprimió Spielberg a este proyecto que llevaba desde el año 82, pero que no había querido asumir porque no se sentía psicológicamente ni moralmente preparado para asumirlo, pero cuando lo asumió terminó creando quizás una de las obras más importantes sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y esto fue todo con estas películas crueles. Sí, señor. No queremos ser crueles, pero lo vamos a hacer si no le hacen clic al botón rojo que tenemos en la parte derecha de la pantalla, activan la campana y, por supuesto, el espacio de comentarios. Comenten, no les digamos que sean crueles, ojo, pero sí que den su opinión. En YouTube. Ahí en YouTube, no en otro sitio. Espacio, no se vayan a otro lado. YouTube les da la libertad de comentar y decir lo que a ustedes les parezca. ¿Ok? Hasta una próxima edición de 2 versus Cine. Chao.